Muy buenas, ¿qué tal? Vamos aquí con el segundo vídeo de la sección de aperturas del canal de Ajedrez AT. Hoy me gustaría hablaros de la defensa eslava que se juega de manera popular contra el gambito de dama. Comenzando con D4, las negras tienen varias alternativas, pero una de las más utilizadas es D5, luchando por el centro. C4 y las negras responden C6. Esta es lo que se conoce como la defensa eslava. El negro no entra en el gambito de dama aceptado, que sería comiéndose el peón, ¿vale? Sino que aguanta y defiende el peón de D5. Si las blancas toman C por D5, las negras C por D5 y existiría una compensación en el centro del tablero. Bueno, las blancas jugarían caballo C3, metiendo más presión sobre D5, las negras defenderían con caballo C6. Si nos damos cuenta, aquí la presión es sobre el punto D5 con caballo, peón, y las negras defenderían con caballo, peón y dama. Por lo tanto, esa presión o ese ataque sobre D5 de momento está muy controlado por las piezas negras. Caballo F3 sería la jugada más lógica en esta posición, desarrollando piezas. Y aquí es donde las negras tienen que elegir qué variante de la eslava quieren jugar, cómo quieren continuar la partida. Hay numerosas posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, sería G6. ¿Vale? G6 es una variante bastante utilizada en esta posición. Otra sería E6, entrando en lo que se conoce como la semi-eslava. ¿Vale? Formaríamos como una cadena de peones que iría desde F7, D5, D5 a B7, formando una especie de triángulo con los peones, intentando ser sólido ante el ataque de las blancas. Otra posibilidad podría ser alfil F5. ¿Por qué no? No es de mis favoritas, ya que tras alfil F5 el peón de B7 queda débil y la dama blanca puede aprovechar para poder presionarlo jugando dama B3. Por lo tanto, alfil F5 no es de mis favoritas y no la elegiría para continuar en esta posición. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en esta variante que es A6. Una variante que, una jugada, ¿no?, que puede resultar un pelín extraña, pero que ya os digo se está poniendo muy de moda, se está popularizando porque muchos jugadores de la élite la están poniendo en práctica para intentar sorprender un poquito a los rivales. Es una jugada que sobre todo busca el control de B5, ¿vale? Esa casilla B5 con A6 estaría controlada, ya que tras C por D5, C por D5 hay posibles saltos del caballo, posible alfil B5 y siempre es una buena noticia tener controlada la casilla B5 con nuestro peón. Aún así, también tenemos otros objetivos con esa jugada. Por ejemplo, el objetivo de romper en B5, ¿no? Expansión por el flanco de dama, mayor, digamos, ataque por ese flanco y mayor espacio también para tener un poquito de contrajuego por esa parte del tablero. Luego, por supuesto, la jugada torre A7. Torre A7 es una jugada que la vamos a utilizar en algunas posiciones de la variante Chevanenko cuando saquemos el alfil y el peón de B7 quede débil, ¿vale? Cuando este peón en B7 quede débil por la salida del alfil y la entrada de la dama blanca en B3 y B7, la defensa más adecuada normalmente será torre A7, buscando debilitarnos lo menos posible. Por lo tanto, vamos a introducir hoy esta variante Chevanenko jugando con E3, que es la, digamos, jugada más principal, la continuación más principal que pueden ofrecer las blancas en esta posición, ¿vale? B5, jugada lógica, ya que tenemos que expandir nuestro flanco de dama, ganando así espacio y habilitando la casilla B7 para el desarrollo de nuestro alfil, que en algunas líneas saldrá por B7, en otras podrá salir por G4 o por F5, ¿vale? O por F5. Bueno, aquí las blancas
tienen tres posibilidades. Pueden defender el peón, pueden avanzar el peón o pueden buscar comer en D5 como, digamos, alternativas más utilizadas en este momento de la partida. Posiblemente habrían algunas más, pero como os digo, esas serían las tres más utilizadas, ¿vale? O las tres más usuales. Por lo tanto, continuamos y vamos a meternos primero en B3. Jugada para defender el peón, ¿no? Si D por C4, B por C4, si B por C4, alfil por C4, y las blancas quedarían un pelín mejor, ya que la estructura de peones negros en C6, A6 queda muy débil. Por lo tanto, a las negras no le interesan ahora mismo entrar en ese cambio de peones que favorecería a las piezas blancas. Alfil G4. Como hemos comentado antes, esa jugada de desarrollo es bastante habitual clavando al caballo, ya que si jugamos primero E6, el alfil quedaría encerrado y no tendría más remedio que sacarlo por B7, buscando luego algunos planes, ¿no? Pues quizás se puede buscar B4 A5, habilitando también la casilla de A6 para el alfil, o incluso buscando saltos, ¿no? Un poquito más adelante buscando saltos con caballo E4 y, bueno, serían otro tipo de planes jugando intentando buscar C5, aunque sería un poquito más complicado, ¿no? Pero eso sería la estructura que se le quedaría a las negras con el alfil encerrado en B7. Quizás más dinámico alfil G4, ¿no? Dándole salida a nuestro alfil, realizando una clavada al caballo para que no se pueda mover, porque si no las blancas perderían la dama. Bueno, alfil G4, jugada lógica, alfil E2 para quitar la clavada, jugada de desarrollo, busco el enroque, E6. Fijaros aquí qué esquema, qué estructura de peones tan extraña, ¿no? Como una especie de zigzag aquí con los peones, pero bueno, es una estructura bastante típica de esta variante Chevanenko. Enroque, ¿vale? Caballo de B a D7, seguimos desarrollando piezas, H3, y aquí existe la posibilidad de comer el caballo o de retirar el alfil. Si comemos el caballo, es cierto que las blancas quedan con la pareja de alfiles y quizás teniendo todos mis peones en casillas blancas no sería lo más adecuado, ¿no? En esta posición. Tras alfil por caballo, alfil por alfil, es cierto que los peones en casillas blancas pueden ser una debilidad, ¿no? Y que este alfil puede ser bastante poderoso. Por lo tanto, yo aquí he elegido la opción de alfil H5, que me parece un pelín más adecuada, ¿no? Para las negras. Alfil B2, alfil D6, continuamos con nuestro desarrollo. En este caso, el enroque no es tan importante, no es tan, digamos, necesario, ya que la posición en el centro continúa cerrada, ¿no? Aún no se han intercambiado ningún peón, por lo tanto no se han abierto columnas y el rey negro pues no tiene ningún problema. Caballo E5. Aquí jugada de lío, ¿no? Como yo digo, jugadita de lío porque aquí estamos tocando en C6, ojito con el peón de C6, también estamos tocando en H5, por lo tanto aquí ya entra en juego un poquito el cálculo. Caballo, alfil por alfil, caballo por alfil para habilitar al alfil de B2 y proteger el caballo de E5. B por C4 y B por C4. Esta jugada me gusta porque las negras al cambiar los peones de B abren la columna y parece que ya tienen algo de actividad, ¿no? O incluso dama B6 también, tocando el alfil. Bueno, dama B8. Tendríamos, digamos, ya un pelín de actividad y un pelín de táctica por la columna B, ¿no? Donde se activarían nuestras piezas. Por lo tanto, cambiar peón en este momento me gusta bastante. Y aquí ahora sí ya elegimos la jugada de enroque, ¿no? Ha llegado el momento de enroque porque tras caballo por C6 recuperaríamos ese peón que perdemos, ¿no? Con dama B6. Toco el caballo, toco el alfil. Y la única jugada para no perder pieza, una de las poquitas que hay, sería C5, ¿no? C5. Devolviendo el peón que hemos perdido hace unos momentos, ¿no? Hace un instante. Aquí, bueno, tendríamos que hacer dama por caballo y tras peón por alfil, dama por peón
y la posición quedaría igualada, aunque quizás parece que las negras tienen pues un pelín de digamos juego más sencillo, ¿no? Porque es verdad que ahora podemos jugar torre B8, torre de FC8, donde las torres estarían en las columnas abiertas y caballo puede venir a E4, este caballo puede venir a B6, puede venir a A4, puede venir a C4. Quizás me quedo con las negras porque parece que tienen un juego más sencillo. Volvemos a la posición intermedia donde hemos defendido el peón. Las blancas han defendido el peón con B3 aquí en este momento y vamos a ver alguna alternativa más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si avanza? Es una jugada que cierra claramente la posición y tenemos que buscar otra serie de planes, ¿no? Porque fijaros que aquí ya no tendríamos mucha más, en este lado del tablero no tendríamos mucho más donde rascar. Entonces, bueno, se podría plantear un poquito intentar romper en E5, ¿no? Algunos planes con la ruptura en E5, o incluso ya que este alfil de F8 no tiene una diagonal abierta, ¿por qué no jugar G6 y alfil G7, ¿no? También sería luego buscando ya el enroque. Serían, yo creo, los dos planes que se me pueden ocurrir más sencillos aquí con las negras. Alfil G4, de nuevo, jugada también razonable porque siempre nos va a pasar lo mismo a la Shevchenko, ¿no? Si jugamos E6 primero para darle prioridad al desarrollo del alfil, este alfil queda encerrado. Este alfil queda encerrado con el peón de E6. Por lo tanto, es bastante lógico, digamos, el sacar primero el alfil antes de jugar el posible E6, ¿no? Alfil G4, dama B3, quitándose de la clavada y amenazando cosas tácticas con A4, ¿no? Fijaros que tras A4, si no como, pues me están amenazando peón por peón. Y si peón por peón, la torre de A8 quedaría libre y el blanco se la podría zampar. Si tras peón por peón como del peón de C, este peón de aquí se quedaría pasado. Por lo tanto, tampoco me interesaría dejar al peón de C pasado. Así que, solución. Vamos a jugar caballo de 7 porque tras A4 ya no tengo ningún problema, ya que la dama negra está defendiendo a la torre de A8. Vale, entonces A4 y aquí entraríamos en el plan de E5. Ruptura directa en el centro, muy interesante, ya que si el blanco toma en E5, las negras podrían luego buscar planes con caballo por C5, ¿no? Y se quedaría en una posición bastante buena. Entonces, tras E5, las blancas caballo por E5, vamos a ver, por ejemplo, una continuación que no sería muy buena para las blancas, pero que parece bastante factible en una partida de ajedrez, ¿no? Caballo por E5, caballo por E5, peón por E5, caballo de 7 y ahora el caballo se dirige a E5 y C5, ¿no? Tocando los dos peones blancos y buscando así recuperar uno de esos dos peones. Aquí las blancas ya tendrían problemas porque ¿cómo defiendo, no? ¿Cómo juego esta posición? Realmente aquí las negras están un poquito mejor, incluso tras peón por peón, peón por peón, y si torre por torre tomaríamos con dama, quedándonos con toda la columna abierta y retomando luego en C5 o en E5. Y por último vamos a ver alguna cosita con C por D5, ¿no? Sería la otra alternativa. Tras C por D5, C por D5, las negras tienen que comer de peón, porque así mantienen ese centro, ¿no? Digamos, porque si comemos de caballo en este tipo de posiciones, las blancas incluso se pueden permitir un E4, dejándonos un centro poblado de peones y una mejor posición para las blancas. Por lo tanto, aquí yo creo que las negras deben de comer C por D5 y mantener, ¿no? esa estructura, ese peoncito en D5 que haga que las blancas no se puedan liberar tan fácilmente. Alfil D3, alfil G4. A mí me gusta jugar con el alfil fuera, como habréis dado cuenta. Es verdad que también se pueden buscar siempre planes de alfil B7, están las dos posibilidades. Pero yo a elegir me quedo con alfil G4. H3, alfil H5, muy parecida a la línea que hemos visto al principio. Y aquí, bueno, las blancas pueden intentar desestabilizar un poquito el flanco de dama negro, ¿no? Por ejemplo, con la jugada A4,
que busca el mismo tema que hemos visto en la línea anterior, peón por, y la torre de A8 que se queda en el aire. Por lo tanto, las negras, para quitar presión aquí, deben avanzar. Si comen en A4, pues tras la jugada dama por A4 estarían dando jaque y estarían presionando el peón de A6 con un montón de piezas. Además, ese peón quedaría aislado y probablemente se perdería a corto plazo. Por lo tanto, no es bueno comer en A4, y la jugada B4 nos va a salvar un poquito de esta posición, ¿no? Caballo A2, caballo C6, ataque, defensa sobre el peón de B4, enroque, E6, ¿vale? E6, jugada natural, abro la diagonal del alfil, defiendo el peón de B4, también con el alfil, y dispongo a sacar las piezas para hacer el enroque. ¿Vale? Caballo C6, enroque, E6, alfil de 2, metiendo más caña a ese peón, ¿no? Metiendo más presión. Dos piezas atacan, dos piezas defienden. Y ese sería uno de los peones más débiles que tenemos en la posición. Hay que defenderlo, ¿no? No podemos perder ese peón, porque si no las blancas quedarían con un 2 contra 1 claro en el flanco de dama y tendrían una desventaja bastante grande. Alfil de 6. Saco el alfil y aquí tenemos que tener cuidado, ¿vale? Tenemos que tener cuidado porque si torre C1 atacándome al caballo puedo tener problemas. Entonces, por ejemplo, tras torre 1 sería interesante buscar el cambio de alfil malo por alfil bueno para que el peón de A6 quede a salvo y no quede tocado por el alfil que estaba en D3, ¿vale? Teniendo así una posición bastante buena las negras. Tras torre C1, dama B6, ¿vale? La torre ataca, protejo, y tras esa jugada, ¿no? Pues ya vendría el enroque corto de las negras, teniendo una posición bastante interesante. Bueno, pues hasta aquí el primer capítulo de esta defensa en la variante Chevanenko. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.